Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy tenemos una clase con la licenciada Rivera Lobos, que ustedes ya la conocen porque ya ha dado ya algunas clases para la academia. Eh, la verdad que el tema que se le propone para que ella dé es el tema que ella da, así que quiero agradecer también a Pía por su buena onda, por su predisposición, por su tiempo. Vamos a empezar con un tema bastante interesante que lo vamos a ir desarrollando a medida que vayan pasando las clases, que correspondiente al derecho civil. Las preguntas las pueden hacer por el chat, yo se las puedo leer a Pía o Pía las puede ir leyendo a medida que transcurra la clase. Así que bienvenida, hola Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida Pía y gracias por tu tiempo. Hola, buenas noches. Sé que hoy es un poquito tarde, pero vamos a hacer hoy día una clase que habla sobre la teoría general del contrato. ¿Ya? Ese va a ser el tema de hoy día. Entonces, para comenzar, tenemos cuáles van a ser los temas de la clase, que en particular son la teoría del contrato, los elementos y los principios, la clasificación legal de los contratos y sus categorías, y las reglas de interpretación de los contratos. Entonces, comenzamos de la teoría general del contrato. Lo primero que tenemos que tener presente es el concepto. En el derecho moderno, antes se definía el contrato como un acto jurídico bilateral o convención que crea derechos y obligaciones. Entonces, en esta definición se le atribuye una voluntad a las partes para poder engendrar obligaciones. De esta manera, entonces, la voluntad de los contratantes determina el nacimiento del contrato y sus efectos. Asimismo, el Código Civil define el concepto de contrato. Nuestro código además menciona los contratos como una de las 5 fuentes de las obligaciones, que son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. A su vez, también el artículo 1438 define contrato o convención haciendo sinónimas estas expresiones y da la siguiente definición. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Aquí se hace una confusión entre lo que es contrato y convención, lo que es siempre criticada por la doctrina nacional, ya que se tiene claro que la convención es el género, siendo este un acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones, y el contrato es una especie de convención donde se define como un acuerdo de voluntades destinado a crear derechos y obligaciones. Entonces, la diferencia que hay acá entre lo que es convención y contrato es que la convención no solamente crea, sino que crea, modifica, transfiere o extingue derechos y obligaciones, y el contrato va a ser igual a un acuerdo de voluntades, pero que solo crea derechos y obligaciones. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo, tenemos el pago y tenemos la tradición. Estos son actos jurídicos bilaterales, pero no son contratos porque en ambos casos extinguen y en el caso particular de la tradición transfiere derechos y obligaciones. Por lo tanto, no están creando derechos y obligaciones y serían actos jurídicos bilaterales o convenciones. Sin embargo, de acuerdo al profesor que es el que plantea esta clase, que es el profesor Jorge López Santamaría, dice que la definición más correcta sería que el contrato es un acto jurídico que engendra obligaciones y estas a su vez tienen por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa. Eso tendríamos como concepto. Muy importante saber siempre el concepto del artículo 1438 que da la definición de contrato y convención, y tener siempre presente la diferencia entre lo que se hace que la convención es el género y el contrato la especie. Ahora vemos los elementos del contrato. Lo primero es tener presente que el artículo 1444 establece que en los contratos podemos distinguir los elementos de la esencia, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales. Entonces, partimos con los elementos que son de la esencia, que son aquellos sin los cuales el acto jurídico o no produce efecto alguno o va a degenerar en otro acto diferente. O sea, el acto no nace o va a ser un contrato diferente al que nosotros propusimos inicialmente. Entonces, de estos elementos esenciales se distinguen dos tipos.
Los elementos de la esencia generales o comunes a todo acto jurídico, que van a ser los requisitos de existencia y validez de todo acto. Recordemos que los requisitos de existencia son la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades, y los requisitos de validez van a ser la voluntad exenta de vicios, la capacidad, el objeto lícito y la causa lícita. Ahora, además tenemos los elementos de la esencia especiales o particulares de determinado acto jurídico, y que son los que permiten singularizar un determinado acto, y esto va a ser atendido a la naturaleza o a la estructura. Y aquí, por ejemplo, tenemos que en el contrato de compraventa tiene que haber una cosa y tiene que haber un precio. Entonces, y este precio debemos tener presente que en la compraventa se debe pactar en dinero, ya que si, por ejemplo, nosotros acordamos que se va a pagar una parte en dinero y otra parte en especie, y las especies valen más que el dinero, entonces eso ya no va a ser un contrato, sino que una permuta. Entonces ahí tendríamos que, si no cumplimos con poner el precio en una cantidad de suma de dinero, el acto jurídico degeneraría en otro diferente. Otro de los ejemplos también es el contrato de comodato. En los contratos de comodato, lo principal es la gratitud, o sea, la gratuidad. Entonces, si no tenemos si hay precio, entonces ya no sería un comodato, sería un arrendamiento. Pía, está preguntando Lore si por esas casualidades podrías repetir la definición de contrato. Sí, la definición de contrato está en el artículo 1438 del Código Civil, y dice que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. De todas Gracias. maneras, yo siempre les armo un apunte de la materia que se los hago llegar a través después con Federica, porque sé que igual es harta información y a veces no se puede pasar todo en tan poquito tiempo. Así que ahí si les quedan pendientes algunas definiciones o algunos ejemplos, va todo en el apunte que les hago llegar después. Entonces, hablábamos de los elementos de la naturaleza. Estos son los que, no siendo esenciales en un acto jurídico, se entiende que le pertenecen sin necesidad de una cláusula especial. En este caso significa que si nosotros queremos excluir estos elementos de la naturaleza, debemos pactarlo en forma expresa. Y aquí, por ejemplo, tenemos el saneamiento de la evicción o de los vicios redivitorios en la compraventa, o la clásica ejemplo que sería la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales. Recordemos que la condición resolutoria tácita está siempre dentro de los contratos bilaterales, entonces va a ser un elemento de la naturaleza. Pero si nosotros no quisiéramos aplicar esta condición resolutoria tácita, tendríamos que excluirla de forma expresa. Entonces, a diferencia de los elementos de la esencia, que son de orden público, los elementos de la naturaleza son de orden privado, y por lo tanto vamos a poder modificarlos o excluirlos en una determinada relación jurídica. Ahora, cuando hablamos de los elementos o cosas accidentales, tenemos que son aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto jurídico, pero se pueden agregar en virtud de una cláusula especial. Y aquí tenemos como los ejemplos lo que son las modalidades, como es el plazo, la condición y el modo. Entonces, realmente se considera que los únicos elementos verdaderamente constitutivos del acto jurídico son los esenciales, porque los de la naturaleza no son parte de la estructura básica, sino que van a tener relación con los efectos, y los elementos esenciales, o sea, accidentales, no son requisitos del acto jurídico. Entonces, estos se pueden subordinar a la producción de los efectos del acto. También es muy importante tener presente esta distinción de los elementos de la esencia, de la naturaleza y de los accidentales, porque es algo básico que se pregunta en este tipo de materia. Ahora, vamos a hablar sobre la clasificación de los contratos. Debemos partir teniendo presente que hay dos tipos de clasificaciones. Una están las clasificaciones legales que están contenidas en el Código Civil, y por otra parte hay unas clasificaciones que están elaboradas por la doctrina. En esta clase yo les voy a pasar la clasificación legal que tenemos en el Código Civil, ya que la de la doctrina lo vamos a ir viendo después.
Entonces, para comenzar, vamos a partir con los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. A esta clasificación se refiere el artículo 1439, el que dice: el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Entonces aquí se van a denominar unilateral o bilateral dependiendo de las obligaciones que va a tener una sola de las partes o que van a tener ambas partes. En esta clasificación no se atiende específicamente al número de voluntades que se requieren para que se perfeccione este acto, sino que al número de las partes obligadas, teniendo presente que ya existe un acuerdo de dos o más voluntades para llegar a esta convención o acto jurídico bilateral. Entonces, tener presente que aquí se atiende al número de las obligaciones que se generan y no a la circunstancia de que se obligue una parte o ambas mutuamente. Entonces aquí tenemos como definición que los contratos unilaterales son aquellos en que una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. En este caso se requiere, obviamente, aunque sea unilateral, el consentimiento o acuerdo de voluntades de las partes. Y aquí la diferencia es que uno asume el papel de deudor y la otra persona el papel de acreedor. Entonces aquí los ejemplos básicos son como la donación, el comodato, el mutuo, la hipoteca. Ahora, cuando hablamos de contratos bilaterales, aquí ambas partes se obligan recíprocamente. Y aquí cada parte es deudora y acreedora de la otra. Y esa es la diferencia entre los contratos bilaterales y los unilaterales. En el unilateral, uno de las partes asume el papel de deudor y la otra el de acreedor. En cambio, en el de los bilaterales, ambos son deudores y ambos son acreedores el uno del otro. Y aquí tenemos los ejemplos básicos que son como la promesa, la compraventa, la transacción, el arrendamiento. Ahora, vamos a ver la importancia que tiene esta clasificación. Esta distinción entre contratos unilaterales y bilaterales es la que tiene consecuencias jurídicas más importantes, ya que hay instituciones que solo operan o frecuentemente operan solamente en los contratos bilaterales. Entonces partimos con la resolución del contrato por falta de ejecución o cumplimiento, que está en el artículo 1489, que es la condición resolutoria tácita. Entonces, en todo contrato va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por una parte lo pactado. Entonces, en este caso, el acreedor o el contratante diligente va a poder solicitar la resolución del contrato con una indemnización de perjuicio si el deudor no ha cumplido. Ahora bien, cuando hablamos de en cuanto a los riesgos, solo en los contratos bilaterales se habla del problema de los riesgos, que va a determinar si al extinguirse la obligación de una de las partes por caso fortuito, por fuerza mayor, se va a extinguir también la obligación o por el contrario subsiste la obligación de la otra parte. Aquí entonces en el derecho chileno tenemos que tener presente que la obligación de la otra parte va a subsistir y por lo tanto, por ejemplo, en la compraventa, si el comprador podría pagar el precio sin recibir nada a cambio, cuando es la cosa específica del contrato se destruye fortuitamente en manos del vendedor. Siempre cuando en este caso no haya mediado una condición suspensiva o una estipulación que sea en contrario. Ahora, en los contratos unilaterales este problema no se plantea porque el caso fortuito fuerza mayor extingue las obligaciones de la única parte obligada y por lo tanto se entiende que está terminada o extinguida la relación contractual. Ahora, otra de las consecuencias es cuando hablamos del principio de la mora purga la muerte. Este está en el artículo 1552 y se aplica solo en los contratos bilaterales, cuando ninguna de las partes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra no cumple o esté pronta a cumplir sus obligaciones. Entonces, esta es la llamada excepción de contrato no cumplido. En este caso, el demandado puede negarse a cumplir lo que le corresponde, mientras el demandante no cumpla o no dé principio a la ejecución de la obligación.
Entonces, esto se va a justificar porque en los contratos bilaterales las obligaciones son recíprocas entre las partes. Ahora, cuando hablamos de los contratos gratuitos y onerosos, estos se encuentran establecidos en el artículo 1440 y que los define como el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Entonces aquí lo que importa es la utilidad que va a prestar el contrato a las partes. Entonces, contrato a título oneroso va a ser aquel en que cada parte paga la ventaja que obtiene del contrato, o sea, va a recibir un beneficio a cambio de una contraprestación. Y en el contrato a título gratuito es una de las partes se procura una ventaja sin que le demande un sacrificio. Por lo tanto, no tiene que cumplir con una contraprestación a cambio de esto que va a recibir. Un ejemplo, por ejemplo, de un contrato oneroso son la compraventa, el arrendamiento y el mandato remunerado. Hago la diferencia con el mandato remunerado porque a su vez el contrato gratuito puede ser el mandato no remunerado. ¿Por qué? Porque si bien es de la naturaleza que el mandato sea remunerado, tenemos que tener presente que este es un contrato de confianza. Entonces, en la práctica, habitualmente, cuando uno, por ejemplo, hace un mandato con el papá o con la mamá, estos mandatos no se pagan. Entonces, no habría una remuneración y por lo tanto sería un ejemplo de un contrato gratuito. El otro típico ejemplo de un contrato gratuito es la donación. Ahora bien, ¿por qué es importante esta clasificación? Una de las cosas que importan es porque va a determinar el grado de culpa del que va a responder el deudor. Cuando hablamos de los contratos onerosos, el deudor responde siempre de culpa leve, ya que ambas partes van a tener un beneficio mutuo. En cambio, en los contratos gratuitos, aquí hay que distinguir a quien reporta la utilidad del contrato. Entonces, si solo va a reportar utilidad el deudor, como sería, por ejemplo, en el comodato, la regla general es que se responda hasta de culpa levísima. Mientras que solo se responde de culpa lata o culpa grave, quien recibe la utilidad es la contraparte, como sería en este caso, por ejemplo, en el depósito, que sería la regla general. Otra de las cosas por la cual es relevante es porque en los contratos gratuitos, la persona con quien se contrata es de relevancia, ya que son contratos individuo-persona. En consecuencia, el error en la persona va a viciar al consentimiento. En cambio, en los contratos onerosos, la identidad de la persona con quien se contrata comúnmente va a ser indiferente, por lo tanto, no viciaría el consentimiento en caso de que haya algún error en la persona. Asimismo, en materia de contrato de arrendamiento, si el arrendador, por ejemplo, transfiere la cosa arrendada y el adquirente va a ser a título gratuito, él tiene que estar obligado a respetar el contrato de arrendamiento. Pero si este se adquiere a título oneroso, no va a estar obligado a respetar el arrendamiento, salvo que este se hubiese celebrado por escritura pública. Recordemos que el contrato de arrendamiento es un contrato consensual, por lo tanto, se puede hacer por escritura privada, no necesariamente por escritura pública, como debiese ser, por ejemplo, la compraventa de un bien raíz. Asimismo, también, en el cuasicontrato del pago de lo no debido, si se trata de una especie o cuerpo cierto, y la cosa ha pasado a poder de un tercero, quien paga y no debió hacerlo podrá reivindicar contra este tercero, si éste entró en posesión pero a título gratuito. Sin embargo, no va a haber reivindicación si el tercero adquirió por título oneroso y éste se encontraba de buena fe. Entonces, estas son algunas de las consecuencias que son como fundamentales de esta clasificación y por lo tanto podemos concluir que el contrato oneroso es aquel que va a implicar un enriquecimiento y un empobrecimiento pero recíprocos. Y en el caso del contrato gratuito, va a ser un enriquecimiento para una de las partes y una falta de beneficio o empobrecimiento para la otra. Ahora bien, hablamos de los contratos conmutativos y los contratos aleatorios.
Estos están definidos en el artículo 1441 y es una subdivisión de los contratos onerosos. Entonces dice, el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a la que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y si el equivalente consistente en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Entonces, lo que aquí básicamente va a distinguir a los contratos conmutativos y los aleatorios es que los conmutativos, pues las partes van a apreciar o tener como claro cuál va a ser el resultado económico que les va a traer este contrato. Pero en los contratos aleatorios, las partes no pueden hacer un cálculo de lo que efectivamente van a conseguir económicamente, y por lo tanto en esto queda supeditado al azar, o sea, a la suerte. Por ejemplo, aquí uno de los contratos aleatorios que tenemos como ejemplo es la venta de los derechos litigiosos. Nosotros podemos vender los derechos litigiosos, pero quien contrae este contrato no sabe si va a percibir algo o qué es lo que va a ganar económicamente o cuánto va a ganar. Entonces, por eso sería aquí un contrato aleatorio. Existen unas críticas al artículo 1441 y se señalan particularmente dos. Una que desde el momento en que se adopta como determinante que van a ser la equivalencia a las prestaciones recíprocas en el contrato conmutativo, se dice que se incurre en un error. Uno, porque se supone que el artículo 1441 va a ser solamente el contrato oneroso siempre bilateral. Y debemos tener presente que este también puede ser unilateral. También es por la supuesta igualdad de las prestaciones, lo que va a significar específicamente la palabra cuando dice equivalente. Y aquí debemos tener presente que todo contrato oneroso, ya sea conmutativo o aleatorio, conlleva de todas maneras un riesgo o una incertidumbre de lo que va a traer consigo las ventajas económicas que podríamos obtener nosotros como contratantes. Además, se dice que se sugiere por el precepto que solo podrán tener carácter conmutativo los contratos onerosos que originan obligaciones de dar o de hacer, ya que el artículo dice textualmente se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Pero pareciera con esta definición, si nos vamos al sentido literal, que se excluyen las obligaciones de no hacer, y lo que claramente no es así. Ahora bien, cuando hablamos de los contratos principales y accesorios, estos se encuentran establecidos en el artículo 1442, donde se señala que el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Entonces, unos ejemplos de los contratos principales y accesorios son, en el principal, la promesa, la transacción, la compraventa, el arrendamiento, y por ejemplo, como accesorio tenemos la hipoteca, la prenda, la fianza. Es importante recordar que a veces se confunde que el contrato de promesa suelen pensar que es accesorio, porque es como el antecesor antes del contrato final que va a ser el de compraventa, por ejemplo. Pero tenemos que tener presente que el contrato de promesa va a ser siempre un contrato principal. Pía, está preguntando Constanza si es que por ahí podríamos dar algún ejemplo más o más concreto, más específico tal vez, de un contrato aleatorio. Sí, un contrato aleatorio. La verdad es que lo más fácil de los contratos aleatorios que siempre van a ser los juegos de azar, por ejemplo. De hecho, el código que habla sobre los contratos aleatorios que están como en el 2258, menciona entre ellos el juego, la apuesta, el seguro. Entonces son contratos que específicamente se consideran como contratos aleatorios. No sé si le quedará ahí un poco más claro. Ahí que responda cuando pueda la compañera. Muchas gracias, dice. Entonces, y vamos con la importancia de la clasificación de los contratos principales y accesorios.
es para poder determinar la extinción de un contrato de acuerdo al aforismo de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué significa esto? Que la obligación va a seguir el mismo destino que la primera obligación. Entonces, si tenemos como contrato principal una compraventa y nosotros firmamos una hipoteca para poder pagar esta casa que vamos a firmar con compraventa. Una vez que nosotros pagamos la casa, o sea, se va a cumplir todo con la compraventa, la hipoteca, al ser un contrato accesorio, se extingue porque ya extinguimos la obligación principal, que era la compraventa. Ahora, cuando hablamos de los contratos reales, solemnes y consensuales, estos están en el artículo 1443, que señala: el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Entonces, esta clasificación dice relación con el momento en que nace el contrato, pero específicamente con los requisitos que hay que cumplir para que esto suceda. Entonces, tenemos que tener presente que en todo contrato es requisito la existencia de voluntad y que en estos casos toma el nombre de consentimiento en los actos jurídicos bilaterales. Pero este consentimiento lo debemos expresar de diferentes formas y eso va a ser dependiendo del tipo de contrato que se trate. Entonces, cuando hablamos de contratos consensuales, son para la cuya formación basta el consentimiento de las partes. O sea, va a bastar solamente la declaración de voluntad. No tenemos que cumplir formalidades ni solemnidades, ni tampoco tenemos que hacer entrega de la cosa. Cuando hablamos de contratos solemnes, es necesario que el consentimiento se manifieste cumpliendo la formalidad que la ley establece. Y asimismo, cuando hablamos de los contratos reales, el consentimiento se expresa cuando hacemos la entrega de la cosa. Cuando hablamos de los contratos consensuales, el código está inspirado para hablar de esto específicamente en el principio de la autonomía de la voluntad. Se dice que el contrato consensual, en teoría, sería la regla general, pero en la práctica es usualmente un contrato formal, ya que este igual de todas maneras debe cumplir con otras formalidades para poder celebrarlo, como serían de formalidades de prueba, las formalidades habilitantes. Por ejemplo, tenemos la compraventa de bienes muebles o la permuta de bienes muebles, o por ejemplo en el arrendamiento, y aquí en este caso del arrendamiento sí hay una excepción, que es cuando hablamos de los arrendamientos de predios rústicos, ya que en este caso, cuando hablamos de predios rústicos, el arrendamiento debe ser por un contrato solemne. Ahora bien, cuando hablamos de los contratos solemnes, la característica fundamental de este tipo de contratos es que debe cumplir con una solemnidad objetiva y que esta solemnidad es exigida por el legislador en atención a la naturaleza y no en atención al estado o calidad de las personas que van a ejecutar o van a celebrar este contrato. Entonces, tenemos distintas exigencias con las cuales se nos van a pedir formalidades que pueden ser como las formalidades habilitantes, las formalidades de publicidad, las formalidades de prueba, y al no cumplir con estas formalidades que nos exigen para poder hacer un contrato solemne, este trae diversas sanciones. Y entre ellas, por ejemplo, si hay una omisión en las formalidades habilitantes, esto podría generar la nulidad relativa. Por ejemplo, si hablamos de la omisión de las formalidades de publicidad, esto trae la inopolibilidad del acto jurídico ante los terceros. Y así hay distintas sanciones que se van a dar en el caso que nosotros no cumplamos con las solemnidades que nos exige para poder hacer un contrato solemne. Ahora, cuando hablamos de los contratos reales, son aquellos para los cuales la formación o nacimiento se va a exigir la entrega o tradición de la cosa que va a ser materia del contrato. Pero aquí no debemos confundir la entrega como fase del nacimiento del contrato con la entrega de la cosa que va a ser con respecto a la fase de cumplimiento o ejecución del contrato. Entonces, tenemos, por ejemplo, en una compraventa de cosa mueble. Aquí el contrato se va a perfeccionar por el solo acuerdo de las voluntades. Por lo tanto, tenemos presente que el contrato de la compraventa de cosas muebles es consensual.
Entonces aquí la entrega de la cosa y el pago del precio son posteriores a la ejecución del contrato. Por lo tanto, si nosotros hacemos una omisión de esto, no va a afectar la existencia del acto. Sin embargo, la parte que no cumpla puede exigir que la otra parte cumpla a través de el cumplimiento de las obligaciones o la resolución del contrato. En cambio, cuando hablamos de los contratos reales, si no hay entrega, no hay contrato. Y esa sería la diferencia con la compraventa de cosa mueble. Entonces, en estos casos, la entrega es un supuesto para que nazca el contrato y no va a ser una obligación del contrato como ya lo vimos. Aquí tenemos, por ejemplo, el comodato, el depósito, la prenda civil, el mutuo, donde, por ejemplo, en el comodato, en el depósito y en la prenda, quien recibe la cosa va a ser un mero tenedor y, por tanto, debe devolver al acreedor la misma especie o cuerpo cierto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del mutuo, el mutuario va a adquirir el dominio de lo que recibe y pasa a ser un poseedor y en este caso queda obligado a restituir otra cosa, pero va a ser del mismo género o calidad. Entonces no va a ser una cosa de especie o cuerpo cierto. Ahora vamos a ver lo de las categorías contractuales. Ahora, cuando hablamos de estas categorías, se entiende que son ciertas figuras que se pueden presentar en todo tipo de contrato, independiente de cuál sea la clase del contrato. Entonces tienen un carácter genérico. De estas categorías tenemos, por ejemplo, el contrato dirigido, el contrato forzoso, el contrato tipo, y donde estos contratos van a afectar, por ejemplo, el principio de la libertad contractual. El contrato ley, por ejemplo, refuerza el principio de la fuerza obligatoria del contrato y la del autocontrato que va a extender este principio. También vamos a ver la del subcontrato, la del contrato por persona a nombrar y la del contrato por cuenta a quien corresponde. Y esto tiene que ver con el principio del efecto relativo del contrato. Ahora, dentro de las categorías contractuales tenemos el contrato dirigido. Este también se le conoce como un contrato normado o dictado por el legislador. Entonces, usualmente las normas legales relativas a los contratos son supletorias a la voluntad de las partes, pero que se aplican en el silencio de las contrapartes. Entonces, en este caso, las partes no pueden alterarlas, ya sea en materias de contenidos o efectos, ni sea en materias de personas con las cuales debe celebrarse el contrato. El clásico ejemplo de los contratos dirigidos son el contrato de trabajo, el contrato de matrimonio, por ejemplo, donde no podemos hacer ninguna modificación, o el contrato de arrendamiento de predios urbanos. Ahora bien, cuando hablamos de los contratos forzosos, en nuestra doctrina, cuando hablamos de las categorías contractuales, se suele señalar que los contratos forzosos se entienden como aquellos en que el legislador obliga a celebrar o dar por celebrado un contrato. Entonces, el contrato forzoso va a ser una restricción al principio genérico de la autonomía de la voluntad y particularmente uno de sus subprincipios que es la libertad contractual. Entonces, este contrato forzoso afecta de manera directa los aspectos de la libertad contractual y que esto tiene que ver con lo de poder celebrar o no un contrato. Entonces, la ley en el caso del contrato forzoso lo que nos hace es obligarnos a concluir o en algunos casos lo da por concluido como si hubiéramos nosotros mismos manifestado nuestra voluntad. Uno de estos ejemplos puede ser cuando una persona se ve en la obligación legal de celebrar un contrato o si quiere ejercer un derecho o después de ejercer un derecho tiene que celebrar un contrato, debe cumplir obligaciones y uno de los que podemos ver está en el artículo 89 del Código Civil, que es cuando habla de la muerte presunta y se habla para entrar en posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Y ahí el código dice textual: cada uno de los poseedores provisorios prestará caución de conservación y restitución. Entonces ahí tenemos uno de los contratos forzosos que son los que realiza y estipula específicamente la ley. Cuando hablamos de los contratos tipo, estos son un acuerdo de voluntades
en donde las partes van a predisponer las cláusulas de futuros contratos o las condiciones generales de la contratación. Entonces, al celebrar este tipo de contrato, las partes lo que hacen es como adoptar un formulario o un modelo que está destinado para ser reproducido sin poder modificarse. O sea, es un contrato pre-redactado. Asimismo, cuando hablamos del contrato ley, este es, en virtud del mecanismo de los contratos leyes, el Estado va a garantizar que en el futuro no se modifica ni se va a derogar algunas franquicias contractuales vigentes. Y la ley esta puede dictarse antes o después del contrato. Uno de estos ejemplos que se puede usar esto son las clases de contratos donde están asociados a garantizar a los inversionistas nacionales o extranjeros la estabilidad de ciertas normas que van a regular la actividad económica. Y uno de estos de los que se habla es la ley número 18.392, que es del año 1985, donde se estableció que por 25 años un régimen de franquicias tributarias y aduaneras, las que iban a ser en favor de las empresas que se instalaran físicamente en la región número 12. Asimismo también, cuando hablamos del subcontrato, este es un nuevo contrato y que depende de otro contrato previo de la misma naturaleza. También se le denomina como contrato derivado y que, señalando que es aquel que da lugar a una figura análoga a la afiliación de un derecho de otro derecho o una sucesión constitutiva. Algunos casos de los subcontratos pueden ser el subarrendamiento, también puede ser la delegación de un mandato. Entonces, desde un punto de vista subjetivo, la subcontratación se caracteriza por la presencia de tres partes. Uno va a ser el primer contratante, quien es solo parte en el contrato base o inicial. El segundo contratante, quien es parte en ambos contratos, o sea, en el base y en el subcontrato. Y el tercer contratante, quien es ajeno al contrato base y va a celebrar el subcontrato con el intermediario. Entonces, ¿qué sería aquí? El ejemplo del arrendamiento. El primer contratante va a ser el dueño, por ejemplo, de la casa, el que va a arrendar. El segundo contratante va a ser el arrendatario, o sea, el que está firmando el contrato. Y el tercer contratante sería una tercera persona que con el arrendatario genera otro contrato. Y ahí estaría el subarrendamiento. Ahora, también hablamos del autocontrato, que es un acto jurídico donde un sujeto va a celebrar consigo mismo y no necesariamente tiene que haber la intervención de una tercera persona. Entonces, aquí la actividad y la declaración de una sola parte, pero va a ser en distintas calidades. En la doctrina esto también se le llama como contrato de consigo mismo. También tenemos el contrato por persona a nombrar y el contrato por cuenta de quien corresponda. Cuando hablamos del contrato por persona a nombrar, este es aquel en que una de las partes se va a reservar la facultad de designar mediante una declaración posterior a la persona que va a adquirir retroactivamente los derechos y va a asumir las obligaciones que están inicialmente radicadas en el patrimonio del primero. Esto no se da o se desconoce esta figura en el Código Civil, pero sí se ve en el Código de Comercio en relación a los propósitos de la comisión, que es un tipo de especie de mandato mercantil en su artículo 256. Ya. Aparte también tenemos el contrato por cuenta de quien corresponda, que va a ser aquel en que una de las partes inicialmente va a quedar indeterminado o en blanco, pero con la seguridad que después este va a ser individualizado. Entonces, un contrato a beneficio de un tercero que es posible cautelar un interés y va a ser en espera que se revele quién es el sujeto que al final va a tener este interés. Ahora sí, hablamos de los principios fundamentales de la contratación.
Vamos a partir con la autonomía de la voluntad. Este principio se formula en el marco de la doctrina, donde toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Y esta es la fuente y medida de los derechos y obligaciones que el contrato va a producir. La doctrina de la autonomía de la voluntad sirve de base en la mayoría de los principios fundamentales de la contratación, y un ejemplo de ellos es que en el artículo 1545, que coloca las voluntades privadas de las partes en el mismo plano que la ley. 5 son los grandes principios fundamentales de la contratación. Tenemos el principio de consensualismo, el principio de libertad contractual, el principio de la fuerza obligatoria de los contratos, el principio del efecto relativo de los contratos y el principio de la buena fe. Entonces, el consensualismo y la libertad contractual tienen relación con la formación o nacimiento del contrato. La fuerza obligatoria y el efecto relativo tienen que ver con los efectos del contrato. Y cuando hablamos del principio de la buena fe, este se va a proyectar en todas las fases contractuales o intercontractuales y se exigen a las partes que se porten leal y correctamente, y esto ya sea desde la etapa precontractual hasta la fase postcontractual en el caso de haberla. Ahora, cuando hablamos del principio del consensualismo, el examen de este principio es averiguar si los contratos surgen a la vida jurídica como simples pactos, que va a ser por la sola manifestación de la voluntad de las partes, que sería la tesis consensualista, o si por el contrario es necesario cumplir con ritualidades externas para que los contratos tengan existencia y estos a su vez produzcan efectos. Entonces, en nuestro derecho podemos distinguir dos grupos de contratos consensuales. Uno son los contratos propiamente consensuales, que van a corresponder a la concepción moderna del contrato como un pacto desnudo, y aquí tenemos, por ejemplo, el contrato de compraventa de cosa mueble o el contrato de transporte, y también tenemos los contratos consensuales formales, donde hay contratos que, siendo consensuales, y estos no siendo solemnes ni reales, están inmersos en el universo de formalismo, o sea, necesitan cumplir con alguna formalidad. Aquí tenemos como por ejemplo el artículo 9 del Código del Trabajo, que establece que el contrato de trabajo es consensual, pero igual debe contar por escrito. Eso sería uno de los que tiene que ver con los contratos consensuales formales. Cuando hablamos del principio de libertad contractual, esta comprende la libertad de conclusión y la libertad de configuración interna de los contratos. Entonces, cuando hablamos en base a la libertad de la conclusión, las partes van a ser libres para contratar o no contratar. Y en caso de que quieran contratar, pueden escoger con quién quieren contratar. Y cuando hablamos de la libertad de la configuración interna, quiere decir que las partes pueden fijar las cláusulas o contenidos del contrato. Entonces, la libertad contractual es una expresión de la autonomía de la voluntad. Incluso se señala que algunos autores, en este caso como Alessandri, confunden la libertad contractual con la autonomía de la voluntad. Sin embargo, como vimos al principio, la libertad contractual es un subprincipio de la autonomía de la voluntad. Ahora, cuando hablamos del principio de buena fe contractual, aquí cuando hablamos de buena fe es tener como la idea de rectitud. En términos generales se habla de una persuasión subjetiva, de estar actuando o haber actuado correctamente. Y en el derecho civil estas son dos direcciones. Una, que es la buena fe subjetiva, que tiene que ver con la psicología, y la segunda, que es la buena fe objetiva, y donde va a perder esta fisonomía de la psicología. Entonces, cuando hablamos de buena fe subjetiva, siempre se define como la convicción interna o psicológica de encontrarse el sujeto en una situación jurídica regular. O sea, que él no está haciendo una buena acción. En muchos casos, la buena fe subjetiva se va a considerar como una noción justificativa del error. Ahora bien, cuando los profesores nos hablan de buena fe subjetiva, siempre debemos tener presente el artículo 706, que habla de que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio.
Entonces, cuando hablamos de la buena fe subjetiva, siempre debemos relacionarlos con el artículo 706, que es de la posesión de la buena fe. Ahora, cuando hablamos de la buena fe objetiva, entonces siempre debemos irnos al artículo 1546 del Código, que nos establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Ahora, en el ámbito contractual, no todo puede estar previsto por la ley, ya sea porque hay una ausencia o porque hay una ambigüedad en la ley, y esto va a quedar entregado al poder discrecional del sentenciador. Entonces, en los casos del desenlace de un litigio van a depender netamente del juez y no de la ley. Ahora, el principio de la buena fe objetiva va a imponer a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas. Y esto debe ser desde sus tratos preliminares hasta después, como los postcontractuales, o sea, con la terminación del contrato. Ahora, a diferencia de la buena fe subjetiva, que se aplica en concreto por el sentenciador, que va a averiguar la convicción íntima y personal del sujeto, la buena fe objetiva se aprecia en abstracto, y en este caso el juez va a prescindir de las creencias o las intenciones psicológicas de los contratantes, y solo se va a fijar en lo que tiene que ver con la equidad y con los usos y el modelo que un hombre razonablemente debería haber actuado. Ahora, hablamos de los efectos generales del contrato. Lo primero que hablamos es del principio de la fuerza obligatoria de los contratos. Aquí hay una relación entre el contrato y la ley. El principio de la fuerza obligatoria de los contratos se va a expresar con el aforismo pacta sunt servanda. Esto lo que quiere decir es que lo pactado obliga. Y esto está consagrado en el artículo 1545, que dice que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del principio de la fuerza obligatoria? Vemos dos consecuencias fundamentales. Desde el momento en que un contrato no contiene nada contrario a las leyes ni al orden público, las partes van a estar obligadas a respetarlas como si estuvieran obligadas a respetar una ley. Esto porque se ha formado por el acuerdo de ellos este contrato que va a ser una ley que los va a obligar a estas partes. Entonces, de este aspecto derivan dos consecuencias. Uno de ellos es que los contratos solo pueden ser revocados por el consentimiento mutuo de los contratantes o por las causas que la ley autoriza, y los contratos deben ser cumplidos de buena fe. Por lo tanto, las partes en el cumplimiento deben portarse, como se dice, honestamente. Asimismo, por otra parte, el respeto a esta ley creada por la voluntad de los interesados se va a imponer a los jueces encargados de interpretarla. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces no pueden modificar los términos de una convención, como tampoco podrían cambiar el texto de la ley. Entonces, de esta segunda consecuencia derivan tres aspectos. Uno de ellos es que cuando una ley dictada después de la celebración del contrato modifica una disposición jurídica que las partes han adoptado en este contrato, el juez no debe aplicar la ley nueva al contrato que se hizo anteriormente celebrado, y esto tiene que ver con el artículo 22 de la Ley sobre efectos retroactivos de las leyes. Asimismo, el juez, por ejemplo, está encargado de interpretar los términos de una convención, donde debe primarse la voluntad de las partes para determinar el sentido exacto que quisieron tener ellos, y a su vez, cuando el juez se halla frente a los términos de una convención, este no puede modificar sus elementos a pretexto, por ejemplo, de que las condiciones impuestas a una de las partes son contrarias a la equidad. Ahora, cuando hablamos de la fuerza obligatoria del contrato frente al legislador y al juez, la obligatoriedad se traduce en una intangibilidad, o sea que el contrato válidamente celebrado no puede ser tocado o modificado ni por el legislador ni por el juez. Cuando estamos frente al legislador, en algunas ocasiones el propio legislador puede vulnerar esta fuerza obligatoria del contrato, y esto puede ser al dictarse leyes de emergencia de carácter transitorio, que van a implicar una concesión de beneficio a los deudores. También al dictarse normas permanentes, que las podemos encontrar en el Código Civil o en las leyes especiales,
como podría ser, por ejemplo, el artículo 1879, cuando habla del pacto comisorio calificado por no pago del precio. También, al dictarse leyes especiales que modifican los contratos en curso, y estas se tratan de leyes que se dictan con efecto retroactivo, y que no solo van a vulnerar la fuerza obligatoria, sino que también los derechos adquiridos que son por la vía contractual. Ahora, cuando hablamos frente al juez, el juez también está subordinado a la fuerza obligatoria de los contratos, y por lo tanto los tribunales no pueden modificar los contratos, aún a pretexto, dice, del cambio de las circunstancias existentes al momento de la celebración de la convención. Cuando hablamos del principio del efecto relativo de los contratos, tenemos que tener presente que los contratos solo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes que van a concurrir a la celebración, pero no benefician ni perjudican a terceros. Entonces se diría que a los terceros no los empiecen porque no los hacen ni deudores ni acreedores. Se dice que para los terceros los contratos son res inter alios acta. ¿Esto qué significa? Que la cosa hecha entre unos no aprovecha ni perjudica a terceros. Este principio se entiende que es una consecuencia lógica de la autonomía de la voluntad. Entonces, si se predica de la voluntad el poder de ser la fuente y la medida de los derechos y obligaciones contractuales, esto solo se va a poder concretar a condición de que haya voluntad. La lex privata del contrato no legitima ninguna invasión en la esfera patrimonial de los otros, ya que la autonomía no puede convertirse en heteronomía. Entonces, la tesis tradicional ha declinado en estas dos vías. Dice, se comprueba por una parte el surgimiento de casos en que un contrato crea derechos y obligaciones para un tercero absoluto, o se comienza a decantar en la actualidad el llamado efecto expansivo o efecto absoluto de los contratos. Cuando hablamos de las excepciones al efecto relativo de los contratos, esto es cuando un contrato crea un derecho o impone una obligación a un tercero absoluto. Esto se habla de que es el caso de los contratos colectivos, o cuando se habla de la ley de renegociación, que es cuando se hablaba antiguamente de la ley de quiebra, y se dicen que hay distintas excepciones, y se plantean algunas de las excepciones como la estipulación en favor de un tercero y la promesa de hecho ajeno. Nosotros vamos a ver ahora la estipulación por otro o en favor de un tercero. Entonces, el contrato en favor de un tercero tiene una distinta acogida en lo largo de la historia. Se habla que en el derecho romano clásico esto no se podía estipular, ya que el vínculo jurídico era personalísimo, y nuestro Código Civil sí consagra en términos amplios esta figura, y la recoge en el artículo 1449, que señala que cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho a representarla, pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado, y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron en él. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la estipulación en favor de un tercero, se dice que hay cuatro doctrinas principales, y tenemos entre esas la teoría de la oferta, que se descompone la estipulación en favor de un tercero en dos convenciones. Uno va a ser un contrato donde el promitente se obliga frente a otro, que se va a transformar en acreedor, y después el estipulante ofrece su crédito a un tercero beneficiario. Entonces la aceptación de este último va a formar esta segunda convención, y a partir de ese momento el promitente no se podría echar atrás. Esa sería la teoría de la oferta. Cuando hablo de la teoría de la agencia oficiosa, el estipulante aquí actúa como un gestor de los negocios del tercero, o sea, como un agente oficioso. Pero para la aceptación del tercero aquí, por la aceptación del tercer interesado, la operación cuasi contractual se transforma y sería un contrato de mandato. Entonces, el tercero beneficiario se reputa que contrata para sí mismo con el deudor, y lo que explica que su derecho se considera nacido al día de la estipulación.
Cuando hablamos de la teoría de la declaración unilateral de la voluntad, es porque habría una estipulación, por otro, una expresión de la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones. Entonces aquí el promitente adquiriría el rol de deudor del beneficiario por su exclusiva voluntad. Y cuando hablamos de la teoría de la adquisición directa del derecho, esta teoría se considera la estipulación a favor de un tercero lisa y llanamente como una excepción al efecto relativo de los contratos. Aquí señala la doctrina que esta forma de explicar la naturaleza jurídica sería más para constatar la existencia y la eficacia de la estipulación en favor de un tercero. Cuando hablamos de las características de la estipulación en favor de un tercero, debemos tener presente que el tercero debe ser extraño a la relación jurídica entre el promitente y el estipulante. El estipulante debe obrar a nombre propio, ya que en caso de actuar sin poder, pero a nombre del tercero, el estipulante va a ser un agente oficioso. El tercero beneficiario puede demandar lo estipulado, ya que va a tener un derecho exclusivo y directo, y las partes contratantes pueden revocar la estipulación mientras este tercero no acepte expresa o tácitamente. Cuando hablamos de la promesa de hecho ajeno, esta se encuentra en el artículo 1450 y señala que siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacer alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación, y si ello no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa. Aquí la doctrina concluye que esta no sería una excepción al principio del efecto relativo de los contratos. Y se dice por la doctrina que lo que el deudor promete es un hecho propio, lo que significa que va a lograr que otro consiente en dar, hacer o no hacer en una cosa. Entonces aquí estamos en una obligación de hacer del promitente, que va a consistir en que el tercero ratifique. Y mientras ello no pase, entonces el tercero no contrae obligación. Ahora, yo sé que este tema es bastante extenso y que es bastante doctrinario, así que hay muchas cosas del detalle que después los pueden ir viendo en los apuntes que les voy a hacer llegar. Ahora la última parte con la que vamos a ir es con la interpretación de los contratos, y debemos tener presente que para interpretar un contrato lo que vamos a determinar es el sentido y alcance de las estipulaciones. Entonces hay tres hipótesis: cuando sus términos son oscuros o ambiguos, cuando siendo claros los términos no se concilian con la naturaleza del contrato, o cuando relacionando las cláusulas del contrato surgen dudas acerca del alcance particular. Cuando no estamos ante ninguna de las tres hipótesis, lo que debe hacer el juez no es interpretar, sino que aplicar el contrato, y así lo ha señalado la Corte Suprema. Sin embargo, en nuestra doctrina hay una discusión en cuanto a si las reglas de interpretación de los contratos son imperativas para los jueces o son meros criterios orientadores de su labor indagatoria de las partes. Aquí tenemos que Alessandri dice que las reglas de interpretación no serían obligatorias para el juez, sino que tienen como un carácter de consejos, que es lo que señala él. Y a contrario sensu, tenemos López Santemaría, que va a discrepar de la tesis de Alessandri y que afirma que el legislador no cumple su misión dando consejos, sino que las normas de interpretación tienen un carácter imperativo. Y esta es la doctrina o la corriente que sigue la mayoría de los autores, y la jurisprudencia también sigue esta misma línea. Cuando hablamos de métodos de interpretación tenemos dos, que son el subjetivo y el objetivo. El subjetivo, que busca determinar la voluntad real de los contratantes, o sea, el verdadero pensamiento de los contratantes, y este es el sistema que sigue el Código Civil chileno. Y el método objetivo, que va a plantear que no interesa la voluntad que tuvieron las partes, y se van a fijar solamente el alcance de las cláusulas discutidas de acuerdo con el sentido normal de la declaración. Ahora, vamos a las reglas de interpretación de los contratos. Hablamos primero de la regla de la aplicación restringida del texto contractual, que dice que por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que sean contratados.
Y en este mismo sentido habla el artículo 2462 que habla sobre la transacción. Y aquí podemos dar un ejemplo. Se dice que si se celebra una transacción donde ponemos término a un litigio pendiente, y, por ejemplo, A se va a obligar a pagar a B 1 millón de pesos, y se expresa que las partes se declaran libres de todas otras pretensiones. Entonces, los términos generales del contrato no van a perjudicar los derechos que pudiera tener A contra B que hubiesen nacido después de la convención. Entonces aquí se van a aplicar solo a la materia sobre lo que se ha contratado. Cuando hablamos de la regla de la natural extensión de la declaración, se dice que cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso. Lo que quiere decir aquí es que porque pongamos unos ejemplos en el contrato no significa que eso se van a aplicar solo al caso que estamos poniendo como ejemplo. O sea, no se entiende que las partes han querido limitar los efectos del contrato a ese ejemplo en concreto. Cuando hablamos de la regla del objetivo práctico o utilidad de las cláusulas, aquí dice que el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. ¿Qué es lo que dice aquí? Si hay una ambigüedad o una oscuridad en la cláusula que nos pueda llevar a conclusiones distintas, lo que va a ser lógico es seguir que las partes estipularon una cláusula que quisiera producir un efecto. Porque tenemos que entender que las partes no van a querer introducir una cláusula en un contrato que va a ser inútil o que no va a producir efecto alguno. Cuando hablamos de la regla del sentido natural, que dice que en aquellos casos en que no pareciere voluntad contraria, deberá estarse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato, aquí se señala que por Potier, que cuando en un contrato los términos son susceptibles de dos sentidos, debe entenderse en el sentido más conveniente a la naturaleza del contrato. Y aquí un ejemplo sería, hacemos un contrato de arrendamiento y en el contrato ponemos que la renta va a ser de 400.000 pesos, pero no ponemos que se va a pagar mensualmente. Ahora, como se entiende que por naturaleza el contrato se paga mensualmente, vamos a aplicar y vamos a hacer esa interpretación. Cuando hablamos de la regla de la armonía de las cláusulas, se dice que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente las cláusulas se hallan subordinadas unas a otras. Entonces, en este caso, el juez no va a poder interpretar aisladamente cada cláusula, sino que vamos a tener que hacerlas de manera en conjunta. También tenemos la regla de la interpretación de un contrato por otro, que dice que podrán también interpretarse las cláusulas de un contrato por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. Lo que quiere decir aquí es que podemos recurrir a otros contratos que hayan celebrado las partes, aunque este contrato sea antes o puede ser posterior al mismo contrato. La idea es poder usar estos dos contratos o estos contratos que hemos tenido para poder interpretar uno en particular. También cuando hablamos de la regla de la interpretación de un contrato por otro, que dice que podrán también interpretarse las cláusulas de un contrato por las de otro contrato entre las mismas partes sobre la misma materia. También tenemos la regla de la interpretación auténtica o de aplicación práctica, donde se señala que, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. Aquí hay un ejemplo que da la Corte Suprema en una sentencia del año 1919, que dice que la importancia principal en la interpretación de los contratos que contienen las obligaciones de dar y hacer, esto sería porque nada va a poder indicar más la voluntad de las partes cuando hablamos de una ejecución de un acto que lo que ellos hayan hecho. También cuando hablamos de las reglas de las cláusulas usuales, se habla que de las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen, y esto es
que el objetivo perseguido consiste en incorporar en el contrato las cláusulas usuales que son silenciadas en la declaración. Y por último tenemos la regla de la última alternativa, que si bien dice que cuando no pudimos aplicar ninguna de las reglas precedentes de la interpretación, se van a interpretar las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Esto lo que quiere decir es que si una parte incurrió en un error, no se van a interpretar en favor de ella estas cláusulas. Y eso sería por la clase de hoy. Sé que es algo extenso, sé que es largo, pero era parte y era necesario explicar todo el tema de los contratos y las reglas de interpretación de los contratos para que una vez cuando entremos específicamente a la materia de contratos tengamos clara toda la información. Muchísimas gracias, Pía. No sé si querés volver a recordarles tu contacto a los compañeros por si alguien desea contactarte o lo que sea. Sí, mi correo va a ir en el apunte, de todas maneras. Mi correo es piaf.riveralobos@gmail.com. A través de Federica les voy a hacer llegar el apunte, que está un poco más completo, con un poco más de detalle. Y eso sería. Cualquier duda, pueden hablarme por ahí, pueden hablarme por el WhatsApp. Federica también tiene mi número, así que estoy abierta a todas las dudas que les hayan quedado o cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Pía. Gracias por tu tiempo, gracias a los compañeros que se conectaron también. Y también agradecerle a Pía por los apuntes, porque cada vez que hace una clase hace un apunte y todo, así que lo vamos a mandar por los grupos de WhatsApp para que no se preocupen. Así que gracias, Pía, de corazón, y bueno, gracias a todos los presentes. Les mando un gran abrazo y que descansen. Chau, chau. Chao.